ya lo escuchó y vamos a hablar sobre esos consejos para criar a los nietos, hablar un poco sobre esa crianza de los abuelos. Así que está con nosotros el licenciado Julio Barahona, él es psicólogo clínico, con él vamos a abordar este tema. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar aquí acompañándoles. El gusto es nuestro, licenciado, y bueno, ya hablábamos un poquito, ¿verdad?, sobre esa crianza de los abuelos, que es bastante común, y a veces no en su totalidad, porque siempre los niños tienen a papá, a mamá, o a veces solo a mamá, pero siempre hay convivencia con los abuelos. Entonces, hablemos de esa importancia. Sí, creo que antes quizás de poder hablar de todos esos puntos que son bastante importantes, está muy bien considerar que no es responsabilidad del abuelo o de los abuelos educar o criar a los nietos, sino que es simplemente como un apoyo hacia los hijos, de parte del abuelo hacia su hijo, o sea, el papá del nieto. Considerando eso, que en nuestros países de América Latina pues es bastante complicada la situación económica, en donde pues papá y mamá deben de trabajar y se les complica muchas veces encontrar a alguien que cuide a los niños, alguien de confianza. Considerando eso, pues podemos mencionar algunos aspectos sobre la crianza que sería como un apoyo. Uno de ellos es que el abuelo o los abuelos estén, así como muy bien decía la nota, equilibrados emocionalmente. Porque si no hay un equilibrio emocional, vamos a entrar en una problemática que nos va a traer la mala crianza de los nietos. Lo que vulgarmente conocemos como los abuelos malcrían a los nietos. ¿Verdad? Porque son muy permisivos, porque pues ellos ya han pasado de una responsabilidad que tenían antes y ahora pues están como de lejitos. Y puede haber una molestia de parte del papá o la mamá con el abuelo, pero que el abuelo responda: yo lo estoy cuidando. Es correcto, y ahí es donde se entra en conflicto. Y ese es uno de los puntos de los consejos a mencionar, que tener ese equilibrio emocional también implica que el abuelo respete las reglas que en este caso mamá y papá, o si en este caso solo mamá o solo papá, pues tienen dentro de la convivencia, padre e hijo. Entonces, el abuelo viene siendo como ese apoyo, pero que respeta, ¿verdad? Es decir, si el niño pues o la niña después de hacer las tareas va a hacer alguna actividad extracurricular, someterse a esas reglas que los papás han ubicado, y no tanto como imponer, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos que te consideras, porque si no genera conflicto y también confusión en el niño, ¿verdad? Entonces el niño se queda como, bueno, entonces, ¿a quién sigo? ¿A mi abuelita o abuelito que me permite? ¿O a mi papá o a mis papás que no me permiten? Entonces, eso pues se considera, porque también entonces ahí se empieza a ver al papá o a los padres como una imagen mala, el niño. Aparte, ¿verdad?, que también estamos hablando de que la jerarquía se irrespeta. Algo también bien importante que mencionar es también en no caer, porque estamos hablando de la crianza, ¿verdad?, de los abuelos, es no caer en el síndrome del abuelo esclavo, que de hecho la OMS pues lo ha incorporado, y que pues esto implica ese desequilibrio emocional que nos lleva, bueno, que lleva al abuelo o a los abuelos a tener, a verse como una responsabilidad, ¿verdad? Y esto cansa. Los abuelos ya pasaron una etapa de responsabilidad, por lo que en este caso pues ya baja un poco esa intensidad. Entonces a veces los abuelos se ven como regresan con esa misma intensidad, y pues sí, a veces ubican algunas cuestiones de conflicto, o también en el niño o niña en cuestiones de violencia, ¿verdad? Y de irrespeto. Entonces hay que también considerar los aspectos de la crianza como un apoyo, como una parte secundaria, no dejando de lado muy importante los padres. Considerar también que dentro de los aspectos de la crianza también está en la sana convivencia, en acompañar en actividades,
el disfrutar de jugar. A veces los abuelos crean esos recuerdos en el nieto de contar historias, no solo quizás historias urbanas o de folclore popular, sino también historias de familia que arraigan a la familia, sino también aspectos como por ejemplo la convivencia, que podría ir enfocada como en cocinar, ¿verdad? En jugar, y esos recuerdos se van creando y van teniendo esa importancia en el nieto, en este caso. Sí, definitivamente es así, y es importante no confundirlo, ¿verdad? Porque al final a quien va a afectar es al niño, que está aprendiendo a tomar sus decisiones, está aprendiendo a saber cómo debe de actuar. ¿Por qué es la actitud así de los abuelos? Porque la mayoría son más permisivos y no lo eran con nosotros de niños. Sí, usualmente se da pues porque hay una... primero, el abuelo, vulgarmente, o el folclore popular dice, el abuelo se enloquece con el nieto. Y hay muchos abuelos que esperan nietos, pero ya pasa a segundo plano. Y como están bajo una observación del crecimiento de ese niño de lejos, entonces se vuelven más permisivos. A nivel emocional, pues ya no hay tanta problemática o preocupación como, por ejemplo, hay que pagar recibos, hay que pagar colegiatura, hay que pagar casa, carro, todas estas cuestiones que vuelven un poco estresante la vida de mamá y papá. En este caso, los abuelos ya están en otra etapa, y como siempre, esto es como una parte del desarrollo del ser humano. En cada etapa vamos generando un tipo de emoción. Entonces ya en esta etapa es como un momento en donde ya tengo menos presión y puedo disfrutar de la vida más y mejor y con más intensidad. Por eso es que el abuelo se vuelve permisivo. Aparte que también en algunos casos hay abuelos que sí desean con mucha intensidad o esperan nietos, y quizás a veces los hijos se han tardado para darles nietos. Entonces, bajo esas circunstancias se lleva a esa conducta del abuelo, en este caso del adulto mayor, si lo queremos ver a nivel de desarrollo. Sí. Hablemos también un poco sobre qué pasa si el nieto pues está conviviendo todas las tardes, por ejemplo, con el abuelo, y ya la experiencia le enseñó a la abuela de que hay ciertas cosas que no están bien o ciertas cosas que están bien, pero estas son por experiencia. Pero mamá y papá del niño lo consideran al revés. ¿Cómo puedo yo gestionar eso? Muy bien. Si yo no estoy de acuerdo, pero sé que es lo mejor. Ajá. Sí, es correcto. En este caso, el consejo va para los padres. La comunicación asertiva es algo bien importante entre esa relación triparte, de las tres partes. Padres, abuelos y nietos. Porque dentro de abuelos y nietos debe haber esa comunicación asertiva. Y de igual manera dentro de la línea jerárquica de padres, ¿verdad? Tratar de identificar que, si bien es cierto, el abuelo está ayudando, los abuelos están ayudando a cuidar. Tal vez el término sería cuidar, no tanto criar, pero porque la crianza va bajo otro enfoque. Entonces, considerar que los papás tienen ciertas reglas, y esas ciertas reglas tienen que seguirlas. De parte de los padres, abordar a los abuelos de una forma asertiva. Es decir, con una escucha constante, con el respeto también, porque a veces las situaciones estresantes del cotidiano vivir hacen que la conducta de los padres sea un poco agresiva y los abuelos puedan interpretar un poco mal, ¿verdad? Es decir, que lo puedan estar viendo como que los están desplazando, como que ellos quieren ayudar o aportar, y porque ya son adultos mayores, los están como desplazando. Entonces, para no hacer ver ninguna otra visión u otra perspectiva, entonces lo ideal es tener una comunicación muy asertiva, de hacer ver de una buena manera la posición del papá, ¿verdad? Porque se puede ver como, por ejemplo, que el niño coma a una determinada hora, quizás a las 3 de la tarde o 4 de la tarde esté almorzando. Se puede ver como que es algo bueno, pero no es muy bueno porque le desequilibra el cotidiano vivir, y las horas de sueño también le puede ver afectadas, en este caso al niño. Y obviamente pues los padres son los que más se van a ver afectados en la noche.
Sí, ¿verdad? Que claro. están ya con la interacción con el hijo. Es decir, que lo ideal sería una conversación, ¿verdad? De rutinas y hábitos que el niño ya tiene en su hogar. En su hogar, sí, y ambos. Por eso es bien importante esa comunicación asertiva entre los tres, padres, hijos y los abuelos. Siempre dentro de cada uno observar de que son muy importantes. En este caso, los padres tener esa, digamos, esa gallardía de poder tener esa comunicación muy asertiva, pero con una línea bastante concreta, ¿verdad? En donde no vamos a irrespetar las reglas creadas por ambos. Entonces, eso nos hace una sana convivencia y que las tres partes pues se sientan identificadas, apoyadas y sobre todo en un contexto de familia y la convivencia. ¿Hay beneficios comprobados que se demuestran de la crianza con los abuelos o la crianza compartida, por decirlo así? Sí, es bastante importante eso, porque sí, uno de los beneficios es el arraigo de familia. Recordemos que los abuelos son los que nos traen esa historia familiar, esa identificación o esa identidad como familia. Muchas veces nosotros nos enorgullecemos de hacer esa mención solamente del apellido o de relatar entre amistades las convivencias que de alguna forma nuestros abuelos nos han contado que los bisabuelos eran con... y nos traen como ese ADN dentro de la interacción. Esa identidad de familia hace que dentro de una conducta de interacción en el entorno seamos más seguros, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos que son comprobables y muy acertados dentro de esa convivencia. Por eso la crianza no debe de ir, digamos, como enfocada en un nada más como en un paso, sino que esa crianza sea una convivencia sana, en donde se creen y se generen recuerdos familiares muy intensos, que después cuando nosotros crecemos, pues los vamos a ir llevando a la otra generación que viene. ¿Qué pasa con el hijo cuando dice, conmigo fuiste muy estricto y con ella no? O sea, ¿qué puede en este caso el abuelo hablar con su hijo? Ahora viene la responsabilidad de parte de los abuelos, ¿verdad? En este caso, identificar que en ese momento era una etapa diferente. Y como hijo nosotros también identificar que esa exigencia ahora nos sirve en el cotidiano vivir. Por ejemplo, si nuestros padres no nos hubieran enseñado el hábito de la responsabilidad, que fuera de nosotros ahora. Entonces también nosotros como adultos meditar eso y ver que dentro de esa permisividad que puede tener el abuelo, verlo como una oportunidad en donde el nieto, identificando, gracias a mi grado jerárquico, identificando mi mando como padre de familia, poder también de esta forma este niño convivir, ¿verdad? No haciendo, digamos, tomando como más consideración las reglas creadas entre padre e hijo, y no tanto entre el abuelo, considerando aspectos importantes, ¿verdad? Y en este caso, pues, el hijo lograr observar una oportunidad en esa situación, pero siempre recordando, ¿verdad? Sí. Que no se puede sobrepasar en algunos aspectos, porque también eso implica conflictos y confusión. ¿Qué otro consejo pudiese darle a abuelos que probablemente ahorita nos están viendo con sus nietos? Bueno, que disfruten esa convivencia con sus nietos, pero una convivencia sana. Disfrutar esa interacción, disfrutar ese crecimiento. Recordemos que los tiempos van cambiando. Quizás ellos antes estuvieron criando a sus hijos o nos estuvieron criando a nosotros y no había mucha tecnología. Ahora tal vez el nieto de 7, 8 años o la nieta de 7, 8 años está educando también al abuelo a cómo se utiliza una tablet, a cómo se utiliza una computadora o el mismo teléfono. Entonces, esa convivencia, disfrutarla y también poder compartir, quizás de parte del abuelo, experiencias y convivencia. Esa convivencia va a hacer pues, que se generen raíces. Entonces, esa convivencia también va a ser ese disfrute de forma intensa entre nieto y el abuelo, ¿verdad? Ese es uno de los consejos más certeros, ¿verdad? De esa convivencia y ver ese crecimiento
Súper eso. bien. Bueno, y estábamos escuchando esos consejos que les podemos dar a todos los abuelos. Y qué bonito, porque los abuelos son una bendición, ¿verdad? Para los nietos, para toda la familia. Así que estaba con nosotros el licenciado Julio Barahona. Él es psicólogo clínico, como ya les había mencionado, y hablábamos sobre cómo criar a los nietos. ¿Cuáles son sus contactos también, licenciado, para que personas que deseen también asistir a alguna consulta puedan ir? Sí, el número es el 7953-0059 y en Instagram pues pueden encontrarme como juliobarahona.psicólogo. Ok, ahí están apareciendo en pantalla los contactos para que ahí lo pueda buscar. Muchísimas gracias. Es un gusto.